En diciembre de 2021, el Consejo de la Judicatura resolvió, entre otras cosas, crear una unidad judicial y un tribunal penal exclusivo para manejar casos en contra de crimen organizado y casos de corrupción. Esto requería o implicaba la elección de jueces para integrar estos cargos. En el marco del ordenamiento jurídico ecuatoriano se decidió hacer un concurso de oposición y méritos para dentro del mismo personal de la justicia sacar los nombres de quienes integrarían este tribunal. Buenos días, Marcelo Espinel, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Perdón, Marcelo, si es que estoy errando en el cargo. No obstante, a través de los distintos observatorios que coordina la Fundación, se hizo un proceso de observación y de vigilancia ciudadana al concurso de jueces anticorrupción. ¿Cuáles son las novedades? Buenos días, Marcelo. Adelante. Daniel, buenos días. Omar, Jean Paul, también un cordial saludo para ustedes y a la distinguida audiencia de Radio Latina. El cargo es de subdirector, no me digas director, luego tu amigo el Mauricio Alarcón se vaya a enojar contigo, vaya a creer que yo le estoy serruchando el piso y no ha de valer, hermano mío. puede pasar y nos traiga a la memoria el nombre de algún vicepresidente por ahí, tienes razón. Bueno, como bien tú dices, en diciembre del año 2021 el Estado ecuatoriano ya a través del Consejo de la Judicatura resolvió crear estas unidades judiciales de anticorrupción después de mucha controversia, ¿no? Posturas a favor, posturas en contra, incluso acciones constitucionales que se presentaron al respecto de este proceso. Desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, pues desde el año 2015 venimos realizando procesos de veeduría a la designación de operadores de justicia en el Ecuador, así como también a la evaluación y destitución de estos funcionarios. Y esta no ha sido la excepción. En este caso, pues, este informe de veeduría que lo venimos realizando desde el inicio del proceso tiene dos observaciones generales que podemos irlas desmenuzando a lo largo de la entrevista. La primera es el incumplimiento de plazos. Se ha presentado un incumplimiento del cronograma por parte del Consejo de la Judicatura, y la otra es que, como siempre ya es costumbre, tenemos falencias en materia de transparencia. Qué raro los nombres de los jueces o de los postulantes mejor calificados seguramente salieron de una tómbola fantasma. A veces nos sorprendía esto, pero ya cada vez nos van acostumbrando más. Se suman al diálogo Omar Valdivieso y Jean Paul Bardellini. Sí, para conocer precisamente, a ver, ¿cómo retomamos confianza? ¿Se puede decir que el proceso ha avanzado? ¿Se puede decir que no salen los nombres de una tómbola que nadie sabe de dónde? ¿Se puede creer en el proceso o esto va a terminar siendo gasolina en este incendio por el cual además tenemos que seguir esperando a ver qué pasa con el juicio político en la Asamblea, qué pasa con todo lo que nos van a preguntar en la consulta, o sea, y el reparto de los poderes del Estado que viene subsecuente a esto, porque así son las cosas en el país. Un acuerdo político siempre trae compadrazgos y repartos. Entonces, ¿cómo recuperar qué han encontrado y cómo recuperar las esperanzas o la confianza en estos concursos y procesos de escogitamiento? Jean Paul, lo que tú mencionas es trascendental. ¿Cómo podemos confiar los ciudadanos en procesos tan importantes llevados a cabo por instituciones sin legitimidad, por instituciones que se encuentran en controversia? Distinto sería que una institución que goce de plena confianza por parte de la ciudadanía estaría detrás de esto, pero eso no sucede. Peor aún cuando el Consejo de la Judicatura está en entredicho al respecto de su conformación y hay tres instituciones que están de una u otra manera terciando al respecto del futuro de la institución: la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional y el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero bueno, sin perjuicio de esto, cumpliendo con este mandato en el proceso, ¿qué es lo que hemos encontrado? El cronograma y la designación de jueces debían haber culminado hace ya 2 meses. Vamos con 2 meses de retraso y eso pues ha sido
señalado por parte del Consejo de la Judicatura que responde tanto a las movilizaciones que tuvimos de los meses pasados, al paro nacional que se existió, pero también a que en el inicio del proceso no se pudo completar adecuadamente por parte de los postulantes todo el proceso de presentación de sus documentos, ya que no solo debían hacer una postulación online, sino que también debían presentar en un CD todos los documentos de respaldo de su postulación al proceso. Hay que también recordar que al inicio era una gran cantidad de postulantes, Jean Paul, un total de 425 postulantes, un número no menor, y pues que eso también implicaba una carga administrativa grande, ¿no? Y también el proceso de postulación no es que era sencillo, había que adjuntar una gran cantidad de documentos. En la actualidad tenemos 37 postulantes, que son los que han culminado estas 6 fases del proceso, y ahora viene lo bueno. Yo creo que ahora tenemos un trabajo interesante tanto para ciudadanía como para medios de comunicación, pues ya conocemos quiénes son esas 37 personas que están atravesando un proceso de formación, de acuerdo a lo que establece este proceso de designación, y culminando este proceso de designación, se espera que 14 sean seleccionados y el resto vayan a un banco de elegibles. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde la Fundación, mis amigos? Hemos solicitado al Consejo de la Judicatura que se nos entregue información al respecto de si es que alguno de estos 37 ha tenido procesos disciplinarios en los últimos años por parte del mismo Consejo de la Judicatura, cuál fue el motivo, si es que existió algún tipo de sanción y si en la actualidad existe algún proceso disciplinario en el cual se los encuentre investigando. ¿Por qué es importante esto? Uno de los postulantes resulta que dentro del proceso de impugnación fue descalificado porque se había identificado que tenía una sanción de destitución por parte del mismo Consejo de la Judicatura en el año 2012. Y habían transcurrido todas las etapas y este aspecto no había sido identificado. Lo mismo tenemos que verificar en el resto de postulantes. ¿Cómo las...? Dele, Omar. Perdón, buenos días, 6 de la mañana, 45 minutos. Con un frío bastante fuerte por acá en cabina y un sol radiante en la ciudad de Quito. ¿Cómo te encuentras? Bueno, hay varias preguntas, sinceramente, que quedan en el aire, Marcelo. Una de ellas es, ¿qué tan transparente es esta elección? Esa es una, porque todos estamos dudando, ahora dudamos hasta de la sombra de ciertas cosas. Y la otra es, ¿hasta cuándo y cuántos jueces son en total? Está muteado. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que analizar respecto de transparencia es que yo creo que también hay que ser sensatos. Con el paso de los años, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del Consejo de la Judicatura ha ido mejorando. Entonces, no es que tengamos ahora total transparencia y que podamos ver, pero sí ha ido mejorando. En este proceso de designación se creó dentro de la página web del Consejo de la Judicatura una sección específica para ir entregando la información a la ciudadanía de cómo va avanzando el proceso. Si nosotros nos preguntamos si eso existía hace 5 años cuando se hizo la evaluación y la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, eso no había. Entonces, en la actualidad ahora tenemos eso. Sin embargo, ¿cuáles han sido los problemas, Omar? Desde la Fundación nosotros hemos presentado solicitudes de acceso a la información, un total de 3 solicitudes para poder conocer la metodología de la fase de méritos del proceso, así como también la metodología que se utilizó para esta prueba psicológica, esto tan controversial, ¿no? Que se analizó cuál fue el perfil psicológico de los postulantes. Desafortunadamente, al respecto de la metodología de la fase de oposición, no recibimos respuesta dentro del plazo. Y cuando ya se nos entregó una respuesta, lo que únicamente se entregó a la ciudadanía fue un memorándum que envía a la Unidad de Talento Humano al Pleno del Consejo de la Judicatura entregando la actualización de la metodología. Eso quiere decir que desafortunadamente la metodología como tal, los ciudadanos no pudimos conocerla. Sabemos que esto se presentó precisamente porque en el informe final pues hemos encontrado cierta información. También presentamos una solicitud para conocer cuál era la metodología a utilizarse en la prueba psicológica. Creo yo que de forma correcta el Consejo de la Judicatura no entregó esta información porque en ese entonces la prueba psicológica aún no había sido aplicada. Ya habiendo aplicado la prueba psicológica por parte del Consejo de la Judicatura, se entregó esta información indicando cuáles eran, en este caso, pues, las fases de esto.
Finalmente, pues yo creo que es necesario destacar que a pesar de que tenemos un concurso transparente, la información no es entregada de forma oportuna ni amigable para el ciudadano. Y cuando nosotros tenemos un proceso de designación en el cual se incumplen los plazos, la información no es entregada a tiempo ni de forma oportuna, se están vulnerando derechos, en este caso el derecho al control social. Incluso, en este caso, pues el trabajo periodístico también se complica, pues el no poder contar con esta información de forma oportuna dificulta que informemos a los ciudadanos sobre cómo estaban avanzando los procesos y, ojo, alertar sobre posibles casos de corrupción de forma oportuna. Entonces, creo que ese es un llamado de atención que hay que hacerle al Consejo de la Judicatura sobre cómo está transparentando el proceso. Finalmente, ¿cuáles son y cuántos son los jueces que se van a designar? Lo sabemos en las próximas semanas, habiendo culminado ya este proceso de capacitación. Creo que no podríamos adelantarnos a dar una fecha exacta, considerando que se han ido cambiando el cronograma precisamente, y ahora pues lo que se ha dicho por parte del Consejo de la Judicatura es que es necesario culminar este proceso de formación. Se van a seleccionar 2 jueces para la unidad penal, 6 jueces para el Tribunal de Garantías Penales y 6 jueces para la Sala de la Corte Provincial. Un total de 14 jueces y también pues a partir de ello se creará también un banco de elegibles con una duración de 6 años. Algo que hay que tener en cuenta y que debemos ponerlo sobre la mesa, amigos, es que los despachos de estas unidades judiciales no solo son integradas por jueces, tienen secretarios, tienen asistentes, y el Consejo de la Judicatura debería realizar un proceso muy profesional, muy objetivo, también para la designación de estos operadores de justicia que trabajarán en estas unidades, porque a la larga, si lo que se busca es que estos jueces no sean permeables a la corrupción, su equipo también debería tener las mismas características. Caso contrario, pues no tendríamos un avance en ese sentido. Aquí yo tengo una duda principal. Sí. Solo quiero arrancar yo con lo que sería mi pregunta final. Después ya les dejo a ustedes. Marcelo, a ver, estos jueces van, si no me equivoco, peculado, cohecho, tráfico de sustancias ilícitas, testaferrismo, genocidio, etnocidio, tráfico de órganos y sicariato. Así a vuelo de pájaro los delitos que conocerían. Pregunto, ¿no será que hay alguna instancia política por ahí interesada en controlar? Y no estoy poniéndole ningún nombre, estoy diciendo, ¿no será que hay alguna que esté interesada en controlar estos jueces, en controlar este concurso, en asegurarse de que cumplan ciertos pedidos, favores o instrucciones? A ver, ese riesgo creo que existe, ¿no? Y existe tanto en esta unidad, esta futura unidad judicial, así como en cualquiera. Y ahí es cuando hablamos de temas un poco más conceptuales, mi querido Daniel, como la importancia de la independencia de la justicia, ¿no? Saber si es que estos jueces realmente van a poder actuar con independencia del poder ejecutivo, del poder político, del poder económico, de distintos actores que pueden existir dentro de este ecosistema. Si es que los procedimientos llevados a cabo por la justicia, así como también el perfil de los jueces, no es completamente auditable a través de la transparencia, no vamos a poder identificar lo que tú dices. Por ejemplo, para nosotros dentro del proceso de veeduría que estamos realizando, ahora en esta fase vamos a presentar información sobre si es que estos jueces tienen relaciones con el sector privado, si es que son gerentes o accionistas de algún tipo de compañía, si es que han militado en algún momento en algún partido político, si es que fueron candidatos, y qué tipo de cargos públicos ejercieron en los últimos años. A mí se me viene a la mente un caso, voy a contarles muy rápido, en el año 2017, que habíamos identificado que una postulante a la Corte Nacional de Justicia nunca había trabajado en el sistema judicial, pero curiosamente se había vinculado al sector público en el año 2009, si mal no recuerdo, trabajando directamente con el ex vicepresidente Jorge Glass. Había sido asesora de Jorge Glass, directora jurídica de las instituciones en las que trabajaba Jorge Glass, y que al mismo tiempo había estado involucrado en un proceso de investigación en la Fiscalía precisamente por la adjudicación de un contrato del sector petrolero en el que también está involucrado Jorge Glass, y que ese caso precisamente por fuero de corte iba a ser tratado por la Corte Nacional de Justicia. Existía una relación al respecto de eso, pero por supuesto, al momento de alertar esto, al momento de sacarlo a medios de comunicación, se generó una presión muy fuerte para que la postulante salga del proceso.
Entonces, este tipo de cosas tenemos que hacer con los 37 postulantes en este momento y seguramente cuando los jueces comiencen a tratar los casos para identificar estos potenciales conflictos de interés y buscar ya sea o que salgan del proceso de postulación al cargo o que se abstengan de conocer ciertas causas. Es claro por qué hacer esto, no es por el apellido o el nombre o la línea política, es simplemente porque puede haber un conflicto de intereses, pues alguien que trabajó ahí, que a lo mejor está hasta haciendo parte de investigación, no puede terminar siendo juez y parte, o sea, es por eso. Y entonces va mi pregunta final, Marcelo, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Acabo de entrar, quise buscar como haría cualquier ciudadano, en esto uno no se pierde. O sea, no es nada amigable la página web, te terminas con dolor de cabeza porque intentas encontrar el link. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Porque además ya basta de quejarme. Como ciudadano creo que tenemos que empezar a no dejar en manos de otros ni las soluciones ni los problemas. Entonces, guíanos un poquito. Que un ciudadano común y silvestre, como los que nos están oyendo y que son parte de ese programa, que amanecen con nosotros, ¿qué pueden hacer para hacer su granito de arena? No investiguen a los 37, investiguen a uno. Pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Dime en dónde está el link, o si lo hacemos a través de ustedes, o cómo participo yo para que no nos metan gato por liebre y terminar teniendo jueces que se deban a otros intereses, políticos o peor aún, del crimen organizado. Chévere, Jean-Paul, lo que mencionas me parece genial, porque a la larga, mientras más ojos tengamos nosotros dentro de este proceso, es mucho más difícil que exista corrupción. Si uno ingresa, por ejemplo, al listado de postulantes que han atravesado la última fase del proceso, que se puede ver en el informe final, en el que dice informe final sobre impugnación ciudadana, y uno puede ir colocar, o más bien ver los 37 nombres, es algo tan sencillo como lo siguiente, Jean-Paul. Con ese nombre, un ciudadano puede ingresar a la página web de la Contraloría General del Estado, ir a la sección de declaraciones juramentadas patrimoniales, que es esto que presentan todos los funcionarios públicos, y verificar si es que este ciudadano que quiere ser juez de anticorrupción ha tenido un cargo en el pasado. Ahí uno puede identificar si es que presentó una declaración juramentada, voy a inventarme, como asistente del ministro tal, si es que fue asesor en la asamblea, etcétera, etcétera, y ya podemos comenzar a hacer este tipo de relaciones. Con esos mismos nombres, con su número de cédula, uno puede ingresar, por ejemplo, a la página del SRI y verificar si esta persona ha pagado o no ha pagado impuestos, si es que tiene deudas pendientes, obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas. Uno puede verificar con esos mismos nombres en la página de la misma función judicial si es que hay procesos judiciales que han culminado o que se encuentran pendientes en contra de esta persona. Imaginémonos un postulante que tal vez tenga una gran cantidad de causas, imaginémonos, dentro de el ámbito personal, si es que puede ser cuestionada su moralidad, si ha sido investigada por la comisión de un delito, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues también con ese mismo nombre se puede ingresar a la página web de la Superintendencia de Compañías en la parte de información societaria e identificar si es que tienen algún tipo de relación con el sector privado, si son accionistas de compañías o si son gerentes de compañías, para poder empezar a generar un compendio de información, ¿no? Y de alertar, decir, hey, cuidado, este juez es accionista en la compañía tal y podría tener algún tipo de influencia o de sesgo al momento de conocer determinado caso. Es información pública, no es información que tenemos que hacer entrevistas o algo por el estilo, sino acceder a las bases de datos públicas que al momento y al menos hasta ahora aún son disponibles dentro de nuestro país. Esperemos que no aparezca algún tipo de legislador iluminado que quiera cambiar esto, ¿no? De acuerdo. ¿Estás muteado, Dani? Que iba a decir que ahorita están de vacaciones. Entonces, que tenemos la posibilidad de hacer ideas, algunas cosas. No les demos ideas. Aunque me han de ver madrugado. Valdivieso. Así es, o sea, la selección va en un marco de transparencia. Yo voy nuevamente a la transparencia. Y bajo la aplicación de estrictos, se dice normalmente, estrictos parámetros técnicos y jurídicos para el objetivo. El tener estos 14 con jueces. Pero en sí, ¿cómo sabemos nosotros cómo los calificaron? ¿Cuáles son los parámetros de calificación? Pueden ser unos muy objetivos y otros que no son tan objetivos. Sí, o sea, siempre un concurso, mi estimado Omar, va a entrar en
en la discusión sobre si es que los parámetros fueron objetivos o subjetivos. Ajá. Yo creo que al respecto de la fase de méritos, al menos, es bastante difícil alegar algo en contra de aquello porque los puntajes eran claros, ¿no? El tema de formación académica, cursos, docencia universitaria, experiencia dentro del ejercicio profesional, que es lo que se maneja en todos los procesos. En la fase de oposición creo que se hizo algo muy interesante, y esto creo que hay que decirlo como un aspecto positivo. Se reunió un grupo muy amplio de académicos para poder desarrollar un banco de casi más de 1,000 preguntas, y se utilizó un sistema que genere precisamente aleatoriedad al respecto de la aplicación de las mismas, es decir, no había ninguna prueba igual. Entonces los postulantes tienen que resolver un número determinado de preguntas, pero todas eran intercaladas, y eso facilitaba que no exista la posibilidad de tener ya el mismo examen o que se le pueda anticipar, en este caso el postulante, el examen que iba a rendir. Yo creo que eso fue extremadamente positivo. Donde a mí sí me quedan dudas es al respecto de la prueba psicológica. Yo eso creo que va a existir en cualquier lugar del mundo, porque la valoración psicológica de un individuo no responde a parámetros objetivos, sino a la interpretación de quien está aplicando esa prueba psicológica. Entonces, creo que eso también entra dentro de un marco subjetivo, y también finalmente la resolución del caso. Dentro de esta misma fase de oposición no solo estaba el rendir un examen, sino resolver un caso. Y resolver un caso frente a un tribunal de evaluadores, y pues siempre, al menos en las áreas sociales, no va a existir una respuesta exacta. Van a precisamente existir distintos criterios, cómo se puede aplicar, en este caso, pues la norma y el tipo de sanción que se puede dar. Entonces, dentro de eso yo creo que esos parámetros subjetivos son normales, iban a existir, podrían haberse dado, mi estimado Omar. 6 de la mañana con 58 minutos. 6 de la mañana con 58 minutos. Muchas gracias a Marcelo Espinel, subdirector. A esta hora ya se levanta Mauricio Alarcón, entonces capaz que ya no está monitoreando. Entonces, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Aquí nadie le hizo director. Por favor, tranquilidad, Mauri. ¿Qué personalidad musical tenemos el día de hoy, señor Valdivieso? Estamos ochenteros, rockcito así un poquito motivante. ¿Qué le ponemos, mi querido Marcelo? Ustedes siempre me hacen sufrir. Yo creo que yo no sufro con lo que me van a preguntar sobre la entrevista, sino siempre con la música que ustedes me ponen. Estamos ochenteros y estábamos buscando tal vez ese tipo de música. Yo me iría con Queen. Cualquier canción de Queen a mí me gusta bastante. Vea, hablando de la Queen. De la Queen. Para que veas, coincidió con eso, mi estimado Daniel. Abrazo fuerte, mi querido Marcelo. Nos quedamos nosotros también. A ver, muchas gracias. Veamos. Que tenga una excelente semana. Chao, chao. Chao.